¿Qué tal, jóvenes? Hace mucho que no hago estas grabaciones, pero debido a las dudas que hubo a partir de que les dejé este ejercicio de examen y en el imposible repaso de antes de salir de esta vacacioncitas en Semana Santa, pues vamos a hacerlo el ejercicio precisamente del examen en este video. Vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido, aunque va a estar aquí grabado, pues espero que quede comprendido, ¿no? Entonces, solamente para repasar un poquito, se trata de una simulación donde están dos servidores, en este caso los servidores toman forma, perdón, de taxis. Entonces, ya hemos hecho varios ejercicios de un servidor y creo que este es el más problemático, ¿no? Entonces, al no alcanzarlo a ver, vi la necesidad de hacerlo de esta forma. Entonces tenemos dos cuadros de tiempos, distribuciones pues, donde se están asignando, como pueden ver al lado derecho, en esta parte de acá, un 5, pero también nos menciona un 8, un 15, un 18, 25, 28 y así sucesivamente, donde la probabilidad es la misma. Digo 2 porque estamos suponiendo, hipotéticamente claro, que hay un segundo taxi o la posibilidad de incorporar uno. Por eso estamos simulando. Y estamos suponiendo que el segundo taxi va a durar 3 minutos más en la misma probabilidad. Porque no estamos teniendo ninguna distribución pues real. Pero entonces nos dicen los tiempos en que llaman o en que llegan los clientes, que en este caso pueden decirse como llamadas, tienen una media, pero esta media, como estamos viendo una fórmula que también ya vimos en clases, simplemente como recordatorio, pues aquí la tenemos como tal. No es nuestra intención aprendernos las fórmulas, les he dicho constantemente, sino la lógica que está detrás de esta simulación. Lo hemos visto con cuadros de distribución, los hemos visto con otras funciones también de distribución estadística, pero para ser congruente con lo que les había asignado, pues lo vamos a hacer de igual manera, ¿no? Entonces, ¿para qué hacemos esta simulación? Vamos a suponer que vamos a trabajar un día que corresponde a 8 horas, en donde van a estar pues los dos vehículos, los cuales van a estar a nuestro cargo. Nos interesa entonces ver qué datos nos arroja, pues de acuerdo a lo que estamos capturando acá, ¿no? Decíamos, la inactividad de los vehículos no la teníamos anteriormente para cumplir con el ejercicio. Aquí le pongo de ser posible, porque pues si no se puede lo primordial, pues para qué les pido el resto, ¿no? Entonces, eso sería como que un plus. Y además, ya que tenemos el modelo armado, pues ¿qué pasaría si el servicio en sus llamadas se reduce de 25 minutos exponenciales a 20? Por lógica la podemos contestar, pero aquí el interés es verlo a partir de la simulación. Y entonces, pues, nos pasamos a esta hoja de cálculo. Bueno, vamos a regresarnos un poquito al PowerPoint porque me parece que les puse aquí una plantilla, la plantilla que vimos en clase, que correspondía a dos servidores en la forma de un call center, que era Ana y Beatriz, los operadores que interactuaban. Esto para que se dieran una idea de las fórmulas, se recordaran estos cuadros de distribución y cómo los estamos utilizando, que se asemeja a un solo servidor, pero aquí entonces la complejidad está en a quién le toca el turno de atender, ¿no? Entonces, creo que eso debería ser el mayor problema. Si tenemos problemas en lo demás, pues entonces en este punto sí que nos falta practicar desde lo de inicio, ¿no? Entonces, ahora sí, con este cambio entonces de la diapositiva al Excel, vemos que ahora les puse en colores aquí cada uno de los campos, a ver si así nos queda un poquito más claro y podemos distinguir entonces las distintas lógicas que determinamos. Entonces, hemos averiguado en nuestros ejemplos que siempre el primer cliente pues llega directamente. ¿Qué quiere decir esto? No espera nada porque están disponibles los n cantidad de servidores. Cuando hablamos de uno, pues es S. Cuando hablamos de los dos, pues están los dos disponibles. Por lógica, por lo que ustedes quieran, lo vamos a asignar
en este caso, la letra A, que es la primera, si fuera el taxi como 1 o como 2, pues se los asignamos al 1. Pero esto debe seguir una lógica. Van a tener una distinción, son dos entidades distintas. Si lo vemos desde el aspecto de programación, les he comentado, cada uno de esos puede ser un objeto, pero ese objeto va a estar en una lógica del turno. ¿A quién le va a tocar? Pues el que esté desocupado. ¿Cómo lo vamos a lograr? Puede ser un atributo que tenga esa entidad de eh, activo o inactivo, o un estatus, pues, donde me diga el que esté inactivo, pues es el que atiende. Pudiera ser que programándolo tengamos un reloj como tal, como manejar normalmente un ciclo donde esté avanzando pues una variable simulando los minutos, segundos, horas o lo que ustedes determinen, ¿no? En este caso pues estamos en una hoja de cálculo, una hoja de Excel, entonces pues no podemos hacer, bueno sí podemos, pero se hace demasiado amplio, un renglón por cada minuto, que en el interés de este caso pues son precisamente minutos. Entonces vamos a hacerlo matemáticamente, bueno, auxiliado con la hoja de cálculo, pero les digo solamente lo de programación porque claro que es posible hacerlo, a lo mejor involucra pues más código que el que vamos a poner aquí, e inclusive, como les había comentado en clase, la ventaja o lo didáctico de la hoja de cálculo es que nos está poniendo cada uno de los clientes con sus registros, los cuales nos sirve como una bitácora para detenernos en un punto hipotético, claro, porque es una simulación, de cómo estaba la situación en esa primera hora. Y pues bueno, estamos hablando de un ejercicio de 8 horas, pues al final, pero también con puntos intermedios. Entonces, volviendo aquí a la lógica, bueno, ya les había puesto yo estas formulitas que tenemos en el renglón 11. Esas fórmulas son las que hemos traído de los ejercicios de un servidor, pero también los hemos incorporado algunas para la lógica de dos servidores. Aquí en este que tenemos acá y que señalo, es una que retomo de un solo servidor, donde anterior pues significa el renglón actual y el renglón anterior, por eso tenemos act y ant. Esa fórmula también funciona aquí, solo que como estamos hablando de esos turnos de los dos servidores, pues nos puede hacer un poquito más complejo, pero pues vamos por partes. Nos quedamos en que tenemos entonces dos taxis, que cada uno pues es un servidor, por lo tanto tenemos una disponibilidad o ese estatus que les mencionaba. Si llega un cliente y todavía no ha empezado el servicio, pues los dos están disponibles, decíamos. ¿Cómo determinamos cuál se elige? Pues necesitamos una lógica que ustedes deciden a partir del estatus. En este caso les dije matemáticamente. Entonces la disponibilidad va a ser, como menciona aquí en la parte de arriba, un reloj. Es decir, va a ser un avance de minutos. Entonces, por lógica, ¿a quién le toca atender a un cliente? Pues al que se desocupe primero. Es decir, si uno se desocupa en 12 minutos y otro en 20, pues el de 12 minutos va a ser el que va a estar disponible. Entonces, esta, la elección, viene cuál va a ser el elegido. Si recuerdan el ejercicio que vimos en clase, decíamos, además de que sea de los dos el menor, o sea, si es 20 y es 12, pues el de 12 minutos. También decíamos, si los dos supuestamente se terminan al minuto 20, por ejemplo, servidor A y el B van a estar disponibles ambos en 20 minutos, le vamos a dar preferencia al A. Bueno, entonces aquí solamente complementamos que el tiempo de llegada, cuando llega el cliente, si es también menor o igual al tiempo que se desocupa A, pues A va a ser el que va a intervenir, o sea, el que va a atenderlo. Entonces podemos prescindir de eso, ya les había comentado, si quitamos una de estas condiciones, pues también funcionaría, pero va a ser en función de cuándo atiende a ese cliente y si no, pues lo atiende B. ¿Ok? Bueno, eso es gran parte de la dificultad de este ejercicio, determinar quién es el que va a atender. Lo posterior tiene cierta relación con un solo servidor, en el sentido de que este 1 representa al primer cliente y claro, lo vamos a extender y van a hacer una numeración secuencial del 1 al X número que ustedes quieran hacer de simulaciones de clientes.
Y bueno, esto indica que a ese cliente lo va a atender un servidor. Entonces, ese servidor, ¿qué tiempo va a tener? Aquí ya entran en acción los tiempos que tenemos en estas tabletas. Estas, si bien recuerdan, están en un rango y a pesar de que en las diapositivas no teníamos el acumulado, pues es necesario realizarlo para saber el rango entre 0 y 12, entre 12 y 47, entre 47 y 90, y entonces poder determinar cuándo son 5, 15, 25, 35 y 45 minutos lo que va a durar ese servicio. ¿Ok? Aquí entonces es lo mismo. Decíamos dos tablitas, estaba en paréntesis el número que termina en 8 en lugar de 5, con las mismas probabilidades y por lo tanto las acumuladas son lo mismo. ¿Qué son las acumuladas? Pues es el 12 más el 35, la suma de estos dos que da 47, entonces más 43, y es lo que se nos va poniendo aquí a la derecha. Al final, pues es la suma de todas las probabilidades, que son las opciones que nos quedan para esos tiempos, entonces siempre tendrá que ser 1 el acumulado final. ¿Ok? Esa es la lógica de las tablitas. Y bueno, retomando nada más la fórmula que les decía de la distribución exponencial, esa la vamos a poner a partir del segundo renglón de las llegadas. ¿Por qué? Porque en el primer renglón decíamos no hay nadie, empieza el servicio cuando llega el primer cliente, entonces a partir de la segunda llegada es cuando deberíamos tomar en cuenta entonces desde el primero cuánto tardó en llegar el segundo, y aquí está la fórmula que es una copia directamente de lo que teníamos en el PowerPoint. Si les facilité el material, pues lo pueden tomar igual, señalándolo y copiándolo, pegándolo. La diferencia es que este F1 corresponde a la media que les otorgué. No podía tampoco asignarles una celda, porque pues la celda ustedes la pueden colocar donde ustedes quieran, pero cuestión de reemplazar ese número y todo lo demás queda igual. Le puse el signo aquí de pesos porque no queremos que al desplazarme hacia abajo se mueva también eso hacia abajo. Eso ya es cuestión de Excel, creo que nos debería quedar muy claro. Entonces, ya tenemos tres cosas. El tiempo en que lleguen los clientes, el tiempo en que puede atender el servidor A o el taxi 1 y el tiempo en que puede atender el taxi 2. Estos están sombreados. ¿Por qué? Porque no van a determinar el tiempo. Si va a atender el servidor 1, el tiempo del servidor 2 es irrelevante porque no va a estar actuando. Entonces aquí lo pongo sombreado y remarco uno que es el seleccionado. ¿Cuál es el seleccionado? Pues lo tenemos aquí en el color rojo, como es la letra A, o si ustedes reemplazan la A por un 1, pues bueno, véanlo de esa manera. Yo para no confundirlos con más números, pues sería en este caso A, y aquí digo sí, entonces, vamos a ponerle aquí con los colores, si el servidor elegido es A, pues bueno, me voy a fijar en la celda que contiene el tiempo de servicio de A. En este caso, pues es este 25, ese 25 que ustedes pueden ver replicado acá. Es una copia simplemente de lo que nos da ese valor, pero pues dependiendo de lo elegido. Esto, bueno, no sé si lo ocupo marcar, pero esto está derivado del servicio de A, como lo pueden ver aquí. Y esto está por el servicio de B, como pueden ver acá. ¿Ok? Entonces el rango, aquí nos dice un aleatorio de 55.9. ¿Qué significa eso? Que si está pasando este numerito, 0.47, pero antes del 0.9, corresponde a este, ¿no? Está en el rango entre estos dos números, entonces este para el servidor B y lo mismo acá para el servidor A. Por eso 25 y 28, pero el servidor es A, entonces 25. Espero que hasta aquí todo esté bien. Entonces ya tenemos, ¿a quién le toca? Pues al primer servidor. ¿Qué tiempo ocuparía ese servidor en una simulación?
pues va a tardar en esta ocasión 25 minutos. Pues bueno, aquí están los 25 minutos que va a durar ese servicio. En este caso, este servicio de taxi, este traslado y regreso. Entonces, ¿cuándo inicia el servicio? Estamos hablando de la primera iteración inmediatamente. No quiere decir que los después vayan a ser así. ¿Cuándo termina? Pues simplemente con el tiempo que le va a tomar. Inicia en 0, pues termina en los 25. El primer renglón es el menos problemático, pero fíjense en esta parte, no interactúa el servicio 2 o el servicio B, entonces no podemos decir que termina un servicio cuando ni siquiera ha iniciado, entonces puede quedarse en 0. Cada servidor tiene su propio reloj, los tiempos en que inicia y termina un servicio. Y por eso también podemos determinar un tiempo de inactividad entre ambos servidores. Pero eso les decía opcionalmente o plus valía del ejercicio. Por lo pronto vamos a verlo hasta este apartado. Y entonces tenemos aquí la espera. Pues claro, llegó y se atendió, pues no espera nada. El tiempo que pasa en el sistema, como llega, atiende, que duraron 25 minutos en atenderlo, pues también es 25. Lo repito nada más porque es distinta lógica el tiempo de servicio, es distinta lógica cuando termina el servicio y es distinta lógica cuánto tiempo pasa en el sistema. Y ahorita lo vamos a ver a partir del segundo renglón. Ahorita, pues todo está muy sencillo porque no ha intervenido nadie más que ese mismo servidor. El chiste entonces, o lo complejo, empieza en el segundo. Bueno, igual cuando hablamos de un solo servidor, entonces sí, dependíamos de los tiempos del mismo servidor para saber si va a esperar o no ese siguiente cliente. ¿Cómo sabíamos? Pues iba a estar ocupado trabajando y eso dependía de su tiempo de servicio. Solamente. En este caso no. ¿Aquí qué pasa? Pues bueno, de acuerdo a la función de distribución que estábamos viendo exponencial, nos arroja unas llegadas de 8.4 minutos. Este aleatorio de aquí lo dejé solamente porque estábamos hablando de esto en el ejercicio pasado, pero lo puedo eliminar si quiero, no depende de eso, ni valor, porque estamos tomándolo desde la media. ¿Ok? Lo dejé para que vieran que es la misma plantilla que les había compartido. Y entonces, como hice un cambio, pues cambió el aleatorio, no pasa nada. Es pues un aleatorio que me dice del 0 al 1 un valor. En este caso, ese aleatorio que pueden ver aquí en la fórmula, pues cambió y a partir de la función con los 20 minutos, pues ahora me arroja 43. Está bien. ¿Qué debemos tomar en cuenta aquí? Bueno, este tiempo de llegada es un reloj, como bien saben, es un acumulador. Si este cliente llegó al 43, pues bueno, ahora el reloj ha avanzado 43 minutos. Si el siguiente cliente llega en 10 minutos, bueno, ese 43 es un reloj que sigue avanzando, entonces eso es 43 más otros 10 minutos. Este me da el tiempo individual de cada cliente y este me está dando, así como en esta parte, la sumatoria de los que están incrementándose a su izquierda. Entonces el reloj pasaría a ser 53 minutos cuando el siguiente cliente llega en 10. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo hacemos eso? Les digo, es similar al de acá porque la fórmula es parecida. El renglón anterior más el que tenemos a la izquierda. Y yo si me vengo para acá también es el renglón anterior y lo que tenemos a la izquierda. Por eso estamos solamente acumulando. ¿De dónde obtengo este número de acá? Si recuerdan en el renglón anterior, aunque pudiéramos pensar pues si es que llega el segundo cliente, en automático le toca al segundo servidor. Bueno, sí, puede ser, pero ya depende cómo vayamos a resolver este ejercicio. Yo les he comentado, hay muchos otros videos en esta plataforma. Solamente para darle continuidad a cómo lo resolvimos en la clase, está este. Pero cualquiera les puede servir siempre y cuando verifiquen los resultados. En este caso, tenemos este 15 porque el servicio, bueno, hace un momento era otra cifra, era 25, pero como el aleatorio cambió, ahora tenemos que el reloj de A, este de aquí, nos dice que terminó en 15 minutos. Entonces, también el tiempo en sistema de cliente 15 minutos, pero vamos a irnos por este indicador. Termina el servicio, por lo tanto, el taxi va a estar disponible
hasta los 15 minutos, pero aquí llegó a los 43, entonces sí está disponible y por lo tanto aquí nos vuelve a decir, bueno, si este es menor, bueno, sí, es menor el 0 que el 15. Pero ¿qué dijimos? Bueno, pero si también este tiempo en que llega sigue siendo menor el tiempo de A, pues asígnaselo a A. Entonces por eso las condiciones se cumplen y es posible que el mismo taxi, el primer taxi, los pueda atender. Les digo, no hay problema si es así. Finalmente se están utilizando los dos servidores. Y entramos en la misma pregunta. Tenemos aquí un aleatorio en el cual volvemos a esta tablita de acá, servicio A y servicio B. Uno me da 35 y el otro 38. Es muy fácil identificar que tenemos los datos correctos. Acuérdense que los tiempos del taxi 1 y los tiempos del taxi 2 se diferenciaban por 3 minutos. Pues bueno, si aquí es 15, aquí es 18, si aquí es 35, aquí es 38. Y entonces el resultado que me dé en A se va a ver inmediatamente reflejado en B. Pero aquí estamos hablando otra vez del servidor A o del taxi 1, por lo tanto, el ganador, o bueno, el elegido, es el 35. ¿Cómo sabemos entonces esto? Pues igual, si estoy agarrando A, agarro esta columna, si esto es B, agarro esta columna, simplemente así. Aquí, en este apartado, les marqué aquí en verde para que empiecen ya esta lógica. Como les digo, tanto programación como formular esto influye mucho la creatividad, lo pueden hacer de muchas maneras, esta es una de las opciones. Aquí tenemos una fórmula que sí funciona, pero aquí tenemos la misma fórmula despejada de manera distinta. Entonces, si hacemos las dos fórmulas idénticamente, nos va a marcar una pues circunferencia ahí de referencia, entonces problemático. Lo que podemos hacer aquí por lógica es que si tenemos un tiempo de llegada, este, y tenemos también una disponibilidad, es decir, estos dos, entonces, ¿cuándo va a iniciar el servicio? Aunque se haya desocupado a los 15 minutos A, o suponiendo que B fuera el elegido y está en cero, no vamos a poner que el servicio inició al minuto cero, porque ni siquiera había llegado el cliente. Entonces, la comparativa es a partir de quién lo está atendiendo, cuál tiene el tiempo mayor. En este caso, pues de 15 y 43 no lo pudo atender en cuanto se desocupó, porque de igual manera no había llegado el cliente, no puede atenderlo a los 15 minutos. Entonces, por eso tenemos aquí el 43. Llegó en ese momento. Por eso, aquí si se fijan en la fórmula, nos dice el máximo entre E15, que es este, y D15. ¿Por qué? Porque es A. Si fuera B, entonces fuera el tiempo de este con el tiempo de llegada. Y el máximo, porque como les mencionaba, no puede atenderse antes de que llegara. Entonces ese sería el indicador. ¿Cuándo termina el servicio? Pues simplemente es el tiempo que lo van a estar atendiendo, pero aquí, aunque no haya espera, ya tenemos que suponer que si lo van a atender en media hora, pero tuvo que esperar otros 10 minutos, pues entonces son la espera más lo que tardan en atenderlo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí, si se fijan, hay una fórmula que es precisamente la que teníamos en el ejercicio pasado, pero la que les estoy indicando aquí nos dice que es basado en lo del servidor A. ¿Ok? Entonces, pues bueno, nos dice cuándo termina A. Aquí terminó 15 anteriormente. Cuando inicia el servicio, es este que tenemos aquí, más cuando, cuánto dura, perdón, el servicio. Bueno, está en 35. Si lo hacemos tal como la fórmula, funciona. ¿Cómo lo podemos saber? Pues aquí no hay espera, pero si hubiera, de todas formas está determinado por cuándo termina este servicio. Es decir, aunque llegue esta persona antes, el servicio dice 50 y pues a partir de ahí vamos a saber cuándo va a terminar. Por eso está desde esta lógica. Otra es, les decía, contemplar el retraso que puede tener. Ustedes deciden cómo hacerlo. ¿Ok?
Entonces, pues bueno, se marca también otro recuadro aquí, M14, porque si no funcionara esa sumatoria, pues bueno, nos basamos en los tiempos anteriores. Igual de esta manera lo podemos tener ilustrado aquí. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo determinamos el retraso? Si aquí ya tenemos, porque no usamos esta fórmula en el inicio de servicio, ¿cómo sabemos que existe un retraso? Pues bueno, no lo dice tan directamente, pero ¿y dónde está indicado? Pues en el inicio. Y menos R es el tiempo de llegada de reloj. A lo mejor hay otras letras que nos pueden hacer mejor este significado, pero lo estamos arrastrando desde los ejercicios de un solo servidor. Por eso pudieran pensar que la R es de retraso, pero por eso puse también la palabra espera, para que se entienda pues como la E. Espero no cause mucha confusión, pero para eso, pues aquí tenemos el ejercicio grabado. Entonces, se van a iluminar aquí estas dos factores, donde si se fijan, no influye para nada quién fue el servidor que atendió, porque simplemente está diciendo cuándo inicia y cuándo llega. Si existieran diferencias, entonces si inicia después de que llega, implícitamente está una espera de por medio. Les digo, esta fórmula que hicimos con un solo servidor también funciona, pero nos meteríamos en el problema de, bueno, vamos a ver el tiempo anterior del servidor, pero eso funciona siempre y cuando el servidor anterior haya sido el mismo. En este caso se cumple A y A, pues bueno, me voy a este renglón porque es el que le corresponde. Pero si este fuera B, ahí sí ya no me estuviera funcionando, entonces tendría que aplicar una fórmula que me esté buscando el mismo servidor en un renglón anterior, pero no que no me tome el primero, sino el último que encuentre. Entonces se vuelve un poquito más complejo. Por eso les comentaba, si este inicio del servicio lo podemos resolver inmediatamente con los tiempos de estos dos, pues esta fórmula nos queda mucho más práctica, simplemente haciendo la resta donde no involucra a los servicios, sino simplemente los tiempos de inicio y tiempos de llegada en general. ¿Ok? Pues bueno, entonces esta última parte con la que cumpliríamos el requisito básico de la simulación es cuánto tiempo pasa en el sistema. Bueno, entonces estamos hablando de cuándo termina, que es la F. Si se fijan aquí, a lo mejor nos confunde esta parte. Es la misma fórmula, acuérdense. Pero una cosa es cuándo termina el servicio uno, cuándo termina el servicio otro. Por eso, aquí también, bueno, si estamos hablando del fin de un servicio, tendríamos que verificar quién es el servicio A. Entonces, fíjate cuándo termina el servicio A. Y entonces, cuando termina el servicio, menos el tiempo de llegada, es el tiempo que duró en el sistema. Cuándo llega y cuándo termina. No hay más. Aquí a lo mejor no lo vemos como una decisión. Esta es otra manera de realizarlo. En lugar de decidir yo, a ver, es A, es este, es B, es este, simplemente estoy diciendo, pues de los dos tiempos, dame el máximo. ¿Por qué? Porque pues va a ser el que se va a desocupar después en este caso. Si yo aquí lo sigo dejando en cero, pero eh, un paréntesis aquí, fijándonos en esta parte naranja, aquí tenemos una notita. Estos tiempos de aquí podemos, en este caso ha sido A el servidor en los dos renglones, pero puede ser que sea A y B, dependiendo del tiempo de llegada. Entonces, hay dos maneras de determinar este reloj del servicio. Lo podemos ver como el acumulado o lo habíamos visto en clase como si no le toca, déjalo en cero. En este caso, la fórmula no le estoy diciendo que lo deje en cero. Si no le toca, le estoy dando el renglón anterior. ¿Para qué esto? Bueno, va a estar incrementando como un acumulado. ¿Qué me va a decir? Con una opción me va a decir si es cero, me indica que este servicio no fue atendido por ese cliente. Y entonces ya tendría otro indicador, aunque sería innecesario cuando aquí ya tenemos ese dato. Entonces, muchas posibilidades. Quienes van a decidir cómo hacerlo son ustedes. Estas son herramientas para que entiendan un poquito
mejor el problema. Entonces, lo que voy a hacer en esta ocasión es que, por ejemplo, si aquí el siguiente renglón fuera el taxi 2 o el servidor B el que participara, en lugar de ponerle 0 a este renglón, lo voy a poner 78. Solamente es la misma información, solamente me va a decir, pues el servidor A se siguió desocupando al 78 minutos, ¿ok? A pesar de que este pues tenga otro tiempo, este conserva pues el anterior. Entonces, misma información manejada de distinta manera, en un significado es, este no participó, en otro significado es, pues este sigue estando disponible hasta ese minuto, ¿no? Entonces, vamos a darle esa replicación. Vamos a hacerlo cortito, solamente para hacer una primera verificada de lo que estamos diciendo. Volvemos aquí, tenemos otra vez los tiempos de 15 porque siempre va a iniciar A, aunque tengamos aquí la fórmula, pues siempre estamos diciéndole A es el favorito para que empiece. Pero aquí nótese que ya cambió el ejercicio. El tiempo duró 15 minutos, pero también me está dando que el cliente siguiente llegó a los 4 minutos y medio. ¿Qué quiere decir? Que el servidor A estaba ocupado. Entonces, aquí ya no tenemos que el servidor A vuelve a participar, ya que el tiempo está muy lejano de lo que es la espera que implicaría para ese cliente hasta que llegara este, ¿no? Por lo tanto, el tiempo entre estos dos está muy distante y entre estos dos, pues sí es menor el de B, por lo tanto, entra B. Volvemos a ver aquí la condición por si la ocupan otra vez, analizar un poquito. Y entonces aquí ya cambiamos, decíamos el tiempo de A es 25, sin buscarle mucho a la tablita, pues en 3 minutos más es para B. Y entonces el servicio va a ser de 28 minutos. Esto mismo, estos dos, es lo mismo que mencionar estos dos, pero por el tipo de servidor, ¿ok? ¿Cuándo inicia? Pues bueno, no hubo una espera para el taxi 2, no hubo una espera para el servidor B, entonces empieza inmediatamente en cuanto llega, es el tiempo de acá. Si hubiera una espera, pues entonces sí. Y pues bueno, les decía, si aquí yo cambiara la fórmula de no me tomes el renglón anterior, sino indícame el 0, entonces aquí, ¿qué me dice? Bueno, me cambió muchas cosas por la aleatoriedad, que también la pueden hacer con una macro, ya les había comentado, pero se respeta la lógica con el cambio. Como está actuando el servidor B o el taxi 2, me dice, va a terminar el servicio en 21 minutos. El taxi 2. El taxi 1 no terminaría ese servicio porque no lo inició. Entonces, por eso sería la lógica del 0. ¿Ok? Pero pues a mí me interesa ver el dato, llevar el histórico, pues esa cronología de si terminó en 15, pues dime al otro renglón cuándo se va a desocupar, aunque no sea él el que lo está atendiendo. Quiero saber cuándo se va a desocupar para tener el registro de los dos taxis, ¿no? Entonces, los primeros dos renglones suponen una espera de 0, porque pues son dos servidores, dos clientes, uno para cada uno. Puede ser que hasta los 3 servidores, porque a lo mejor A, como en el caso eh, penúltimo, veíamos que A atendió a los dos primeros. Entonces, pudiera ser que hubo una espera de 0 todavía en los primeros 3 clientes. Eso pues va a depender ahí de los aleatorios. Finalmente es una simulación. Pero continuamos aquí entonces. El servicio que importa, espero que no les confunda que aquí haya dos tiempos. Si les confunde, pues lo dejan en 0 y sería más claro. Entonces me dice que termina el servicio en 41 minutos. No espero nada, pero el tiempo que pasó en el sistema, pues realmente es el tiempo que dura el servicio. Termina en 41 porque llegó 3 minutos a partir de que se empezó el reloj, ¿no? Entonces, con eso hacemos el recorrido de la segunda parte y volvemos al siguiente cliente. Llega 2 minutos después. Y pues bueno, aquí hay un problema. Como llegó al minuto, si redondeamos, minuto 6, ninguno de los servidores está disponible. Aquí vemos que uno se desocupa hasta en 15 minutos
al minuto 15, perdón, y otro al minuto 41. Entonces, ninguno está cerca de este tiempo. Por lo tanto, ¿quién es menor de estos dos? Pues es A. Él es el que lo va a atender. No inmediatamente, pero él lo va a hacer. Por lo tanto, vamos a tomar el tiempo de A, que son 15 minutos. Ya espero no volver a repetir lo mismo. Estos 15 minutos se pasan para acá. El inicio de servicio estaría a los 15 minutos. ¿Por qué? Porque sí, el cliente llegó casi al minuto 6, pero tendrá que esperar hasta que pasen los 15 que vuelva el taxi y lo pueda atender. Entonces empieza hasta que terminó ese primer turno que tenemos acá, el taxi. Les digo, si lo hubiéramos tenido aquí en cero, pues estaría a lo mejor un poquito menos visible saber que es este de acá. En este caso, pues podemos ver aquí el histórico de tiempos de ese taxi. Entonces, inicia en 15 porque terminó en 15 la vez pasada. No ha tenido descanso. ¿Ok? Aquí igual sigue el 41, que no nos cause ruido. Si cambiamos la fórmula puede ser un 0, de nuevo cuenta les repito. Pero aquí sí existió una espera, es decir, un retraso. ¿Cómo lo obtenemos? Pues bueno, les decía hace un momento, si llegó al minuto casi 6 y esto fue 15, pues esperó 9 minutos. ¿Cómo? Pues una simple resta. ¿Se puede obtener con esto? Sí. Entonces hablamos de la espera anterior, que sería 0, el servicio anterior, que son 15, pero también el tiempo de llegada. 15 menos 5, bueno, 5.75, pues sí me da 9.2. Pero les decía, siempre y cuando mantengamos el control de en qué renglón está el mismo servidor del que estamos hablando. ¿Ok? Bueno, simplemente con esos ejercicios ya cumplimos. Verificando 3, 4 clientes, sabemos con este cambio de servidores que no existe, como decimos, fallas en la lógica. ¿Ok? Entonces el ejercicio está completo con este apartado, en los cuales prácticamente si yo les otorgo una plantilla, la dificultad es determinar los tiempos de servicio y los tiempos de llegada, como lo hemos visto anteriormente. ¿Qué dificulta esta parte de los dos servidores? Esta elección del servidor. ¿Cuál es el que va a estar activo cuando llega un cliente? Y pues bueno, eso implica que existan dos relojes, que existan dos términos de servicio y pasamos a la siguiente parte que es la inactividad de este servicio. Pues bueno, simplemente es cuando inicia y cuando termina la actividad anterior. Entonces, por eso les decía, si aquí tuviera yo en algunos casos, si quiero ver la inactividad de A, cuando terminó, si aquí viene 0, pues va a ser más complejo. En este caso, pues yo tengo, a pesar de que fue B quien actuó en el segundo renglón, aquí me dice, de todas formas, A terminó hasta los 15 minutos. Ah, ok, ¿y cuándo empezó? A los 19. Entonces ahí tuvo un descanso de 4 minutos. ¿Ok? Entonces, pues bueno, esto es opcional, quizás no lo iban a encontrar en todos los ejercicios que tenemos en la red, pero ¿para qué me sirve? Pues aquí puedo tomar en cuenta el tiempo que cada uno de los servidores, cada uno de los taxis tuvo libre. ¿Para qué nos sirve esto? Pues bueno, un sinfín de decisiones. Los aprovecho para otra ruta y pues bueno, finalmente tenemos ahí unas preguntas que resolver. Para eso vamos a extender un poquito aquí las simulaciones. Nos dice una jornada, perdón, aquí le tenía 20, pero debería ser 25. Bueno, tenemos unos cambios de valores, pero como ya tenemos armado el modelo, pues no nos afecta en más. Finalmente, la lógica de los tiempos, así como la explicamos, sigue siendo la misma, pero aquí entonces cambiamos la variable, la media de llegadas es 25 minutos, nos da ciertos valores. ¿Qué nos preguntaban? La jornada de 8 horas, ¿qué nos muestra? ¿Cómo sabemos una jornada de 8 horas? Pues entonces estamos hablando de minutos, es una multiplicación, 6 por 8, 48, entonces 480 minutos, que
pues va a depender aquí de la situación de llegadas de clientes, los tiempos de atención. En este caso, aquí ya tenemos pues 32 simulaciones de llegadas de clientes y son atendidos por ese taxi.